¿Puedo Listo, empezar? comenzamos. Sí, Correcto. Bueno, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Desde siempre, ya para mí y para todos los del departamento técnico, es un gusto siempre estar con ustedes. En esta ocasión vamos a ver operación y mantenimiento en instalaciones domiciliarias. Y el tema está dividido en dos, ¿no? En la próxima vez que me toque vamos a ver el tema de agua o ahora vamos a ver el tema de desagüe. Algunos dirán de repente que este tema ya se tocó, pero en PAPCO no nos quedamos quietos. En PAPCO siempre estamos investigando más y más y más, y cada curso viene con algo adherido, con algo que hemos experimentado, con alguna norma que hemos comprado, con alguna obra nueva que hemos hecho diferentes ensayos. Entonces siempre en PAPCO vamos a tener novedades porque somos un grupo muy dinámico. La idea es que queremos siempre estar a la vanguardia, o sea, estar en la delantera de las instalaciones. Y qué mejor que investigando, qué mejor que haciendo ensayos, y qué mejor que tocando este tema de operación y mantenimiento en instalaciones de desagüe, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante desde el punto de vista que lo vamos a tocar, que es operación y mantenimiento preventivo. Primeramente, cuando hablamos de mantenimiento, tenemos que hablar de dos tipos de mantenimiento. El preventivo es aquel que nos adelantamos antes que suceda el colapso o antes que comiencen a presentarse las fallas. Estamos, como su mismo nombre lo indica, vamos a prevenir. Y es ejecutar acciones, no solamente es ponernos a pensar, sino es ejecutar acciones antes de que el sistema presente fallas. Cuando se habla de tuberías de PVC, accesorios PVC, pegamentos, decimos el mantenimiento es mínimo. Sí, a la tubería, a los accesorios, al pegamento no hay que hacerle nada. Pero lo que pasa es que en esos sistemas tenemos caudales de diferentes cosas, ¿no? Desde sólidos, aunque parece poco ilógico, pero ¿cómo va a pasar sólidos? Bueno, la realidad nos muestra que sí pasan sólidos, que no es lo correcto, que no es lo ideal, pero pasa. Entonces, van a pasar caudales, van a pasar elementos que no están estipulados, que no deberían pasar, sí, pero pasan. Y nosotros tenemos que adaptarnos a nuestro sistema, tratar de dar las recomendaciones para que no se haga, pero de todas maneras va a pasar y entonces tenemos que adaptarnos a esto. Entonces, es ejecutar acciones antes de que el sistema presente fallas. De este modo se logra un rendimiento óptimo y larga vida al sistema. Recuerden que hay algo que la mayoría de fabricantes de tuberías repite. ¿Y de dónde lo han sacado? De la norma ISO. La norma ISO, que es una norma internacional, lo utiliza el mundo entero, que dice cuando le preguntan cuál es el tiempo de vida útil de las tuberías. Entonces, según la norma ISO, porque tiene una norma, la norma técnica ISO, la 9080, que le hace un montón de ensayos para determinar cuánto va a durar, su tubería, sus accesorios han determinado pues que según sus ensayos que ellos tienen, dura 50 años, ¿ya? Dura 50 años. Entonces la mayoría que quiere marketearse dice 50 años. En norma peruana, la norma peruana no es tan exigente como la norma ISO. Entonces, excepto de PAPCO, que nosotros hacemos un ensayo detallado, cumplimos la norma, incluso ensayos que no lleva la norma peruana, nosotros la implementamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la norma peruana en sí no es una norma exigente. Entonces, cualquier tubería en norma peruana, si pasa los 25 o 30 años, es bastante buena, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar que pase porque no hay una norma 90-80 como la tiene la ISO. La 90-80 me manda ensayos en los cuales dice, si cumple estos ensayos, por ejemplo, le voy a poner solamente un ejemplo para que me entienda. Para el tema de agua, la norma peruana dice, debes probarlo en el laboratorio a 2.9 su presión nominal. Si la presión nominal es un clase 10, o sea, 10 bares o 145 PSI, la norma peruana me dice, pruébalo 2.9 veces más, o sea, sería 10 por 2.9, 29 bar, o 420 PSI por una hora. La norma ISO no me dice 2.9, me dice 4.2, o sea, 42 bares, cerca de 630 PSI. Pero la norma ISO aparte tiene la 90-80 que me dice, a ver cómo se comporta tu tubería a las 100 horas,
a ver cómo se comporta tu tubería a las 1000 horas, a ver cómo se comporta tu tubería a las 10.000 horas, y así llega hasta las 100.000 horas. La norma, y entonces, al llegar a las 100.000 horas, la norma puede decir, la tubería que yo tengo es buenísima, porque estando presurizada a tanta presión, llega a las 100.000 horas. Si tiene esa norma, ¿cómo se llama? Para que usted la apunte, la norma ISO 9080, ¿no? Donde con la norma ISO 9080 comprueban de que esa tubería dura o va a durar mínimo 50 años. De hecho, que va a durar mucho más, pero mínimo dura 50 años. La norma peruana, ¿a qué norma puede recurrir? Porque a mí me gusta ser bien, no confrontacional, sino decir que los peruanos pisemos suelo. La norma peruana, ¿a qué norma se refiere cuando dice dura 50 años o a qué norma se refiere cuando dice dura 25 o 30 años? No tiene una norma que le diga, mira, haz esto, haz el otro, y con eso yo voy a determinar que dura 25, 30, 40 años. Nosotros tenemos ensayos hasta de 1000 horas con las tuberías que nosotros tenemos. Estamos tratando de llegar a las 10.000 horas y realmente en algunos años llegaremos a las 100.000 horas para decir la tubería PAPCO haber determinado que no dura 25, dura 30, 35, 40, 50 años quizás. Pero ahorita estamos en los ensayos de 1000 horas. Entonces, estamos tratando de crear una norma en el Perú que no existe. Estamos tratando de simular a la norma 9080, que es la que le da parámetros y ensayos y pruebas para que la norma ISO diga, mi tubería dura como mínimo 50 años. Nosotros estamos tratando como PAPCO de determinar de que crear una norma netamente de empresa, porque no lo tienen las demás, porque no hay una norma peruana. Algún día ojalá que la haya para que nos obligue a hacer ensayos de 1 hora, de 100 horas, de 1000 horas, de 10.000 horas, de 100.000 horas. Entonces ahí con cada empresa, ahí se van a dar cuenta que cada empresa, de acuerdo a la formulación y de acuerdo a la calidad del tubo, tendría que someter a esa norma y decir, ahí recién se verían las calidades de las tuberías. No sería puro, como decimos acá en lenguaje coloquial, puro floro. No, y hay una norma con la cual yo puedo comprobar. A ver, prueba tu tubería a tal presión por tal cantidad de horas. Entonces, ya sea agua, ya sea desagüe. Entonces, cuando hay esa norma, recién podríamos hablar de 25, 30 años. Nosotros, como le digo, estamos iniciando esta norma ya como una norma de empresa, porque todavía no es una norma que la Sociedad de Plástico lo haya, algún momento la ejecutará y tendremos una norma, ¿no? Eso es lo que le quería decir con respecto al tema de cuánto me dura una tubería. En desagüe sucede lo mismo. ¿Y por qué le digo? Usted me dice, pero ¿por qué hablas de desagüe? ¿Por qué hablas de agua, de ensayos de agua? Si vamos a hablar hoy día del sistema por gravedad. Que curiosamente, la norma peruana, la 399-003, me manda ensayos de presión para la tubería de desagüe. Sí, tomen nota porque esto de seguro que va a venir en el examen. Por ejemplo, para la tubería clase liviana, le manda que la tubería debe ser probada a 7.5 bar, ¿no? 7.5 bar por 1 hora. Y la tubería pesada debe ser probada a 15 bar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si lo pasamos a PSI, que es una unidad de presión que ustedes manejan, sencillamente como las libras, ustedes le conocen, métele 10 libras de presión, métele 100 libras de presión. Las libras de presión que ustedes hablan todos los días son los famosos PSI, ¿no? Entonces, vendría a ser más o menos 108 PSI para la tubería liviana y más o menos 217.5 PSI para la tubería pesada, para ver la calidad del tubo. Entonces, ¿por qué también les hablo de esto? Porque cuando yo hablo de operación y mantenimiento, hablo de preventivo, ¿no? Y es elegir una tubería de calidad, porque de otra manera mi sistema tampoco va a durar, ¿no? Entonces podemos empezar con la limpieza preventiva. La limpieza preventiva es cuando todavía no se han determinado atoros, pero ya tengo 2, 3 años trabajando. Sería bueno vaciar en los desagües, en las cajas, algunas botellas de ácido muriático. El ácido muriático en el Perú, como lo vamos a ver durante las charlas en estos 3 días,
es un caso especial. Nosotros nos han rebajado la concentración del ácido muriático muy por debajo de que los tiene todo Latinoamérica. Entonces, no es muy potente. Para desaturar quizás no sea muy potente y a veces me da pena ver en las tiendas, tampoco me puedo meter en todos los problemas, ver en las tiendas de usuarios que van y se llevan de la ferretería desesperados, se llevan 5, 6, 7, 8 botellas, lo he visto la última vez, y ahí el gafitero o ellos mismos echando ácido muriático. El ácido muriático que tenemos acá en el Perú es una concentración máxima, la ley me permite máximo el 10%, pues también es un producto controlado, ¿no? En otros países le permiten el 30, el 40%. La idea es que yo echando un ácido con tan baja concentración me podría servir para limpieza preventiva, o sea, para ir sacando lo que recién se está formando, pero no para desaturar atascos. Ese es el gran problema. Cuando yo veo que la gente se lleva 4 o 5 y digo, ya es porque el mantenimiento que están haciendo ya es correctivo, o sea, ya hay atoro, hablando de desagüe. Y si lleva 4 no le va a hacer nada. Ahí hay otras cosas que vamos a hablar durante el desarrollo de la charla. Entonces, sería una buena idea. Agua caliente. En agua caliente también tenemos que tener mucho cuidado. Lo vamos a hablar durante esta capacitación. Ahora, el correctivo. Ya es cuando ya se presentó el problema. Ya no tuve la precaución de estar echando de repente el ácido muriático. El ácido muriático sí, yo lo puedo echar, por decir, a discreción, puedo agarrar 7, 8 botellas y echarlo y no le va a hacer ningún daño al PVC, por lo que le decía, ¿no? Es un elemento químico de muy baja concentración por nuestras leyes. Los fabricantes no pueden hacer más porque las leyes no se lo permiten. Ahora hablemos de otro elemento que podría ser también preventivo, debería ser preventivo, es la soda cáustica. La soda cáustica tiene un gran inconveniente. Ustedes agarran, yo creo que desde que empezó el año me he visto 200, y sin exagerar diría hasta 300 videos de desatoros, de cosas que tienen que ver con el estilo, y realmente hay una desinformación terrible y sobre todo que mucha información puede ser buena para un país, pero no para otro. Hablando del Perú, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho acá hay que tener en cuenta en la soda cáustica, no podemos libremente mezclar soda cáustica y agua. Se habla de agua hirviendo, se habla en la mayoría de los casos, los videos que veo, y echa agua hirviendo, mezcla, se olvidan de un detalle que es la reacción exotérmica, que cuando la soda cáustica se le mezcla con agua, aún sea agua a temperatura ambiente, hay una reacción de elevación de temperatura. Es un proceso químico que es algo que ya se da por la misma química, ¿no? Uno no hace nada. Y veo con qué desfachatez y veo con qué soltura de huesos, como diría mi papá en algunos años atrás, cuando vivía, con qué soltura de huesos dan recomendaciones. Porque si yo tengo una soda cáustica que, como vamos a ver, me voy a explayar más cuando sigamos hablando, le echo agua fría del caño, se eleva hasta 80, 85, pregunta, ¿hay alguna prueba en norma peruana que me mida la temperatura hasta dónde llega? No. En norma peruana no hay. ¿Hay en norma ISO? Sí. ¿Hay en norma UNEN, o sea, que utiliza la Unión Europea? Sí la hay. ¿Hay en norma ASTM? Sí, sí la hay. Y en Perú, que no la tiene, ¿cómo podemos atrevernos a decir, échale agua hirviendo, más la soda cáustica llegar a 130, 140 grados? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo melcocha de PVC. Entonces, por eso le decían, hay que tener muy en cuenta. No quiero explayarme más porque esto lo vamos a ver cuando veamos soda cáustica. Entonces, en operación y mantenimiento, yo no recomendaría la soda cáustica por la desinformación que hay. Después de esta charla, quizás ustedes ya estén un poquito más preparados para ver las temperaturas y cosas por el estilo. Otra cosa que también se habla es del agua caliente. Entonces, vamos a seguir informándonos. Con el mantenimiento correctivo, a veces es necesario el preventivo porque con el correctivo a veces es demasiado tarde. Hablando de desagüe, a veces las tuberías están demasiado aplastadas y lo que queda ya es eliminar todo un tramo, como que vemos acá en esta diapositiva, ya nos queda eliminar un tramo. Ya es imposible rehabilitar, limpiar
esa forma de hacer un mantenimiento ya es imposible. Entonces tenemos que romper el piso, llegar hasta el nivel que está la tubería, cortarla y poner un tramo nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvimos mantenimiento preventivo. Entonces se fueron acumulando los elementos que pasan dentro de un tubo, al final de cuentas terminaron colapsando, ¿no? Más que todo los elementos, como vamos a ver, que se echan en el desagüe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros, amigos? Ustedes que son los gafiteros del futuro, ustedes que ahora han sido asignados como guardianes del agua, ¿no? A veces uno ve un reciclador y no le da la importancia, pero ellos son como las aves de rapiña que limpian el bosque de animalitos muertos, y a veces se le ve un poco mal a las aves de rapiña, pero si no fuera por las aves de rapiña, los bosques abundarían en animales muertos. Entonces, la parte de aquellas personas que limpian la ciudad es muy interesante y merecen todo nuestro apoyo. Y en el caso de los instaladores, ahora se les ha encomendado cuidar el agua, porque somos los que llegamos al usuario final y vemos el problema que tiene. Y cuando nosotros, teniendo la capacidad, para instruirnos, porque de repente alguien podría decir, sí, pero es que yo no puedo instruirme, no puedo matricularme, cuesta. No, ahora mire la virtualidad y muy pronto ya estamos volviendo a la presenciabilidad poco a poco, tenemos la oportunidad. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? Elige tuberías de calidad. Si bien es cierto que no existe una norma peruana que me diga cuánto va a durar la tubería, es cierto que nosotros tenemos los mejores controles. Como le digo, he conversado con mucha gente, trabajo con mucha gente del rubro, y hasta ahora nadie se ha implementado, y si nadie está implementando el primer ensayo, que es el más mínimo, el de 1000 horas. En el caso mío, trabajador también de laboratorio en años anteriores, yo ya implementé 2 veces, he llegado con 1000 horas a tuberías de desagüe, y la verdad que me ha dejado bastante contento trabajar en la fábrica sabiendo que he obtenido resultados positivos, y eso me da mucha franqueza de expresión para poder hablar. De seguro que cuando hagamos la de 10.000 y la de 100.000 horas, podamos estar diciendo, mira, mi tubería, a pesar de estar en norma peruana, nosotros la podemos recomendar para 30 y 40 años, como mínimo, ¿no? Más allá de los 25 que nadie se habla, que normalmente como norma, como vemos cómo está formulada nuestra norma, los espesores, e incluso la resina en otros países es controlada bajo otra norma, la ASTM de 1784 controla el tipo de resina, entonces podamos llegar a más. Entonces, hablando de esto, ¿qué ensayo le pone PAPCO a las tuberías de desagüe? El ensayo de temperatura de ablandamiento BICAT. Este ensayo controla que nuestras tuberías, la formulación que tienen nuestras tuberías, debe llegar sí o sí. ¿Está contemplado en la norma peruana? No. ¿Y entonces por qué lo hacen ustedes? Porque queremos darle un producto, un producto de buena calidad. 2, producto que supere al mercado peruano. 3, acercarnos lo más posible a las normas ISO o ACTM. Ese es el otro orgullo que tengo, ¿no? Que cada día nos acercamos más a las normas ISO o ACTM. Y otra de las cosas prácticas, ¿no? No solamente se trata de cosas subjetivas, sino cosas objetivas. Otra de las cosas prácticas es que sabiendo que llega hasta 80 grados, podemos decir, échale agua caliente como mantenimiento preventivo a las nuestras. No podemos decir, yo no sé si las demás lleguen o no, no lo sé, no puedo ni afirmar ni negar, sería muy iluso de mi parte decir que lo digan los fabricantes, llegamos, ¿no? Y que podamos hacer los ensayos y digan, así llega. ¿Por qué? Porque un ensayo preventivo podría ser, oye, échale agua. Ahora, yo me he comprado hace poco un termómetro, creo que vale 20 soles, ya me está durando tiempito, bueno, ya lo voy a cambiar, pero, o sea, no es que, uy, voy a comprar un termómetro que vale $10,000. Entonces, poder cada cierto tiempo, si saben que la tubería que está puesta es PAPCO y los accesorios son PAPCO, ¿no? Entonces, poder hacer mantenimiento preventivo lanzando agua a 80 grados, porque sabemos que lo soportan y no le van a hacer ningún daño.
¿no? Esa es una de las ventajas que yo enumero. Otra de las ventajas para el mantenimiento preventivo que tenga que ver con la calidad es la siguiente. Cuando uno hace un sistema de un baño, por ejemplo, de desagüe, no solamente tiene tuberías, también tiene el tema de accesorios, también va el pegamento. Si los pegamentos son baratos, usted dirá, no, pero el pegamento, ¿qué tiene que ver? Sí, si ustedes no saben, hoy día lo van a saber. El pegamento, ¿qué cosa es un pegamento? Es resina de PVC. Resina de PVC, pueden hacerlo también con resina reciclada, meterle otros elementos de una resina de baja calidad, una formulación de baja calidad. ¿Y qué más es? Un solvente que disuelve esa resina, puede ser acetona, puede ser tetrahidrofurano, puede ser metiletilcetona, ciclohexanona, la formulación que quieran, dice la norma, pero que me disuelva el PVC en el ensayo que manda la 2564. Entonces el pegamento también tiene que soportar los 80 grados. Los accesorios también. ¿Por qué? Porque es un sistema. Tubo, accesorio y pegamento deben soportar los 80 grados. Entonces, a veces cometemos el error, y todo es por la economía, ¿no? Ese mal concepto de economía se ha tornado a comprar cosas baratas. Economía es algo que yo compro un producto de la misma calidad a menor precio. Eso es economía. Cuando yo compro un producto barato, ¿qué quiere decir? Que compro un producto a menor precio, pero soy consciente de que le han bajado la calidad en rendimiento, en duración, en propiedades, ¿no? Entonces, normalmente, cuando alguien te baja el precio, no te está dando algo económico, te está dando algo barato, le ha quitado porque no tiene lógica, le ha quitado características. En el caso de la tubería, de los accesorios, el pegamento le ha quitado resistencia, le ha quitado propiedades físicas y mecánicas, como por ejemplo al pegamento de un material muy malo, llegan las temperaturas a atacarlo y comienzan las filtraciones, ¿no? Entonces, la idea es elegir accesorios, tuberías de buena calidad. ¿Para qué? Para que si yo sé que una casa tiene tuberías, accesorios, pegamento, de frente yo voy y echo 80. ¿Sabe qué, señora? Cada 6 meses o cada año, métale una olla de agua caliente a su desagüe. Métale de olla de agua caliente, porque incluso las empaquetaduras están diseñadas para soportar esa temperatura. Entonces, esa persona no va a tener mucho problema en que vayan saliendo todas esas grasas, cosas que a veces no deberían estar en el desagüe, pero lamentablemente están. Acá por eso le decía temperatura, ¿por qué de las empaquetaduras? Porque cuando las trampas o los sifones que también van dentro de los sistemas de desagüe, tienen empaquetaduras. Estas, por ejemplo, el sifón desmontable PAPCO lleva el sistema roscado con empaquetaduras. Entonces, no tendría sentido pues que los empaques se dañen, ¿no? Entonces, tener en cuenta el tema de calidad. Vamos a ver otro elemento que casualmente del cual hablábamos, ¿no? Y el cual ustedes deberían tenerlo presente. Yo, por medio de la investigación, veía videos, buscaba información, buscaba normas y veía que en otros países hay concentración, como ustedes pueden ver acá, vamos a ver, haciendo uso de vamos a ver la partecita, ahí la concentración, miren, del ácido muriático al 9.5%. Entonces yo compraba uno, compraba otro en diferentes sitios y no pasaban del 9.5%. Me atreví a llamar a los fabricantes, a más de uno, y le pregunto si era posible de que nos fabricaran un ácido muriático con más concentración para poder desaturar. Y ahí me entero que es un producto controlado. Yo no lo sabía. Es un producto controlado. Ustedes no lo saben, ahora se lo digo. Y un producto controlado que se sigue vendiendo con una condición. Bájale la concentración hasta el 10%. Hasta el 10%. No puedes tú vender al público en general una concentración del 30-40% porque se utiliza para fines ilegales. Ustedes más o menos se imaginan cuál es el negocio que en el Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil le aqueja, ¿no? Entonces no se puede utilizar porque no se puede vender en concentraciones altas porque se va a utilizar para la elaboración del narcotráfico. Entonces, bajaron las concentraciones. ¿Qué ocurre como eso? Que hoy día vea yo que muchas personas inocentemente, si nosotros los que estamos metidos en el rubro,
no manejamos la información de que tenemos una concentración muy baja y como mantenimiento preventivo puede ser, pero no como correctivo, ya cuando hay un atoro, entonces pobre gente está que gasta, echará 4 o 5, como le digo, la otra vez vi a una señora que vino y se llevó hasta 5, ¿no? Es que echa uno, echa el otro, y lo único que hace es gastar, porque no va a desatorar. Entonces vamos a hablar de otro tipo de desatoros. Entonces, esto es algo de que usted lo sabe, entonces ya para definir entre mantenimiento preventivo y correctivo. El ácido muriático se presta muy bien para el correctivo y el agua caliente muy bien para el correctivo, siempre y cuando sepamos que es PAPCO, porque nosotros le podemos garantizar cuando empiecen las clases presenciales, ya hay muchos instaladores que han visto el ensayo de temperatura ablandamiento VICAT años atrás. Yo le digo lo que le decía a la señorita Sweet, yo tengo más de 20 años, de acá a 2 meses cumplo 26 años en PAPCO, y he visto, he llevado al laboratorio para que no vean que es solamente, como decimos acá en el Perú, floro, ¿no? No, la pandemia lamentablemente nos ha llevado a esto, a la virtualidad, pero esto no va a ser eterno. Nuevamente nos vamos a ir a la presenciabilidad y vamos a poder llevarlo al laboratorio y decir, mira, el ensayo de ablandamiento VICAT, en este caso el ensayo de gelación que tenemos, hace posible que nuestras tuberías, accesorio y pegamento resistan elementos químicos que normalmente no resistirían otros en norma peruana. ¿Por qué? Pero alguien le podría reclamar, no, entran en una licitación y nadie le reclamaría. Se instalan en tremendos edificios y el único factor que se ve es el factor precio, porque si pasan las pruebas, todos pasan las pruebas, pero el ensayo de temperatura ablandamiento VICAT no lo pasa, pero el ensayo de gelación no lo pasa. Y el que está siendo cuestionado te puede decir, pero ¿lo manda la norma peruana? ¿Estoy dejando de hacer un ensayo que me manda la norma? No, estoy haciendo todos los que me mandan. Sí, pero es necesario. Sí, pero que en el Perú no me lo exigen. Por lo tanto, yo he ganado esta licitación porque he vendido a menor precio y hasta se puede burlar en nuestra cara, como lo han hecho. Entonces ustedes son unos tontitos que le hacen ensayo de temperatura de ablandamiento VICAT, ensayo de gelación, pero sí lo necesita, sí, sabemos que lo necesita, pero no lo exige la norma peruana. Eso es lo que queremos que sepan ustedes, que nosotros estamos implementando ensayos, que ustedes están dando un producto con garantía y ahora su trabajo forma una garantía y la tubería, los accesorios, el pegamento es la otra garantía. Están completando el círculo de superioridad, el círculo de objetividad, el círculo de garantía, donde ustedes se van tranquilos a dormir a su casa, cobraron y los van a volver a llamar. A veces no hacemos esa relación, ¿no? No, pero ¿qué me importa si al final de cuentas el dueño quiere, pues, marca tal, ¿no? Marca Chancho, marca Chavo el 8, marca La Chilindrina, marca Don Ramón, quiere. Entonces, no marca barata, pero el dueño quiere. No, pero para eso están nosotros, porque a veces sucede que cuando se van las personas y llega otro, porque ni siquiera ya nos quieren llamar a nosotros, porque relacionan que está fallando el baño porque lo hemos instalado mal. No, es culpa de los accesorios, es culpa de la tubería. En algunos casos, en otros también puede ser que somos instaladores que no nos hemos capacitado. Entonces puede decir, mira, no sabía, ¿no? Entonces ahora ya saben este ensayo, apúntenlo porque de repente viene en el ensayo de temperatura de ablandamiento VICAT, donde me permite que mis tuberías, accesorios lleguen hasta 80 grados, y el ensayo de gelación que me permiten que pasen químicos que normalmente una tubería común y corriente como la que se fabrica en Perú no pasen. ¿Por qué? Porque no les exigen esos ensayos. Y acá está el famoso ensayo de la tabla de resistencia química, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver, ¿no?, al ácido clorhídrico, también conocido como ácido muriático, ¿no? Cómo se comporta al 20%, al 50%, hasta el 80%, ¿no? Cómo se comporta de forma excelente, ¿no? Entonces, el PVC es muy resistente al ácido muriático porque no tendríamos por qué tenerle miedo que la reglamentación diga, ya, para cuidar nuestros sistemas de desagüe, vamos a subirle al 40%. Uy, hay que echarle con miedo. No, porque el PVC bien extruido, por ejemplo, hablando del PVC de PAPCO, me podría soportar 40, 50%. Y yo lograría atoros casi instantáneos, ¿no?
casi instantáneo, porque tendría que tener también mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque si parte de ese concentrado de ácido muriático derramara en nuestra ropa, derramara en nuestras manos, sería también contra nuestra salud, pero ya tendríamos que tener nuestra prevención al respecto. Entonces ahí pueden ver, la tabla me dice, por ejemplo, me habla de diferentes, por ejemplo, E es excelente, ¿no? Cómo se comporta el ácido carbónico. A ver, vamos a ver el ácido cítrico, ácido clorhídrico al 20%, información todavía que no está detallada, al 20%, pero mire, al 80%, excelente, ácido clorhídrico, al 80%, mire, excelente y excelente. El ácido clorhídrico, al 20%, pero acá es a 20 grados y a 60 grados. Entonces, fíjense, a menos concentración hasta puede ser perjudicial. Seguimos. Ahora, siempre teniendo en cuenta, porque también viendo los videos, veo que dice, mira, para desatorar, haz esto, junta este elemento químico con este. El otro día veía un video en donde decía el vinagre mezclado con se me está yendo la memoria, con el bicarbonato de sodio. Primero echa el bicarbonato de sodio, después échale el vinagre, y se formaba una reacción química que salía bastante espuma, ¿no? Y después decía, échale agua hervida. Entonces, a veces nosotros, sin saber, comenzamos a hacer ensayos, o alguien dice, mezcla esto con el otro. Entonces, ¿por qué decimos esto? Que tenemos que tener cuidado, porque si usted mezcla el ácido muriático, que podemos encontrarlo en cualquier ferretería, en la ferretería al costado de mi casa venden ácido muriático, y al costadito hay una tienda y venden lejía, podríamos decir, oye, pero el otro día vi que había un video, porque lo acabo de ver, que mezclaban el bicarbonato de calcio, lo echaban a una ducha, a un lavadero, le echaban como es un casi como un polvo granulado, y después le echaban el vinagre, se hacía una reacción química, le echaban agua hervida y desatoraban, ¿no? Entonces, el ácido muriático no desatora, y si le echo lejía y hacen esa mezcla, se va a formar un gas terrible, ¿no? Que afecta a las membranas, las mucosas, incluye a los ojos, las gargantas y pulmones. Este gas se llama la bertolita. Este gas que lo tenemos en casa, porque si mezclamos lejía y mezclamos el otro elemento que es el ácido muriático, forma un gas que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Y miren lo que se tenían que poner los soldados, porque rociaban en los aviones este gas, mezclaban esto y los tiraban de los aviones y mataban a esta gente. Lo mataban. Si nosotros hacemos esto en mantenimiento o preventivo o correctivo, puede ser que no desatoremos el tubo, pero sí terminemos tirados en nuestro lugar de trabajo asfixiándonos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Cuando vi esta unión química letal, nociva para el ser humano, y está tan a la mano, como yo le digo, si 15 metros me separa de la ferretería donde vivo yo, es demasiado. Al costadito tengo una tienda que vende lejía. Podemos tener dos elementos que, si los juntamos, tremendo veneno. Entonces, mucho cuidado, hay que documentarse, y sobre todo, cuidadito con los videos. Hay muy buena información. La internet es como saber cómo elegir. Una cosa es tener un cuchillo que puede servir como una herramienta de cocina, pero también me puede servir como un arma asesina. Entonces, mucho cuidado con la información y que venga de fuentes confiables. Recomendación de los fabricantes de ácido muriático, ¿no? Mezclar con cloro, ¿no? No mezclar, recomendación de los fabricantes de ácido muriático, y recomendación también nosotros, no mezclar con cloro. La concentración es muy baja para nuestro medio, ¿no? Entonces, acá vemos algunas concentraciones, como podemos saber, propiedad física sacaba de unas páginas del extranjero, ¿no? Las soluciones al 37%, al 32%, al 25%. Entonces, vemos que en otros países las soluciones son muy
más potente, ¿no? Entonces la idea es no utilizarla en esas concentraciones porque tampoco la tenemos en el Perú, pero cuando se trata de mantenimiento correctivo, ya no gastar, o las personas de repente no lo sabían, no estar echando el gas el ácido muriático, porque no me va a hacer nada, lo único que me va a hacer es que gaste, ¿no? El gas cloruro de hidrógeno es más denso que el aire, por lo tanto también cuando hagan este tipo de limpieza con este ácido muriático, si bien es cierto que es muy pobre, pero aún siendo pobre, emana unos gases que tiene, si usted los aspira va a ver el tremendo malestar, sin tener en cuenta que ya le está dañando las mucosas internas, los ojos y un montón de órganos que usted ni se da cuenta. Solamente va a sentir un dolor terrible, ¿no? Como medida preventiva, bueno, estos son SPP que siempre debemos tener, los peligros a liberar el ácido muriático y también recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, ¿por qué? Porque dice, nunca utilice ácido muriático en tuberías y accesorios metálicos. A veces hay un dicho que dice, fue por lana y salió trasquilado. A veces nosotros, el gafitero muchas veces gana al día, hace un trabajo, lo hace bien, o da la solución, le pagan y se va. Pero ¿qué pasa si usted va a desatorar un lavadero de cocina y como no tiene esta información, vierte el ácido muriático en una trampa que no es de PVC, que no es de polipropileno, pero que es de un material metálico como el que vemos? Vamos a hacerle un acercamiento. Miren, como esta de acá, que viene en metálico. Muchas veces decimos aluminio, muchas veces decimos, pero muchas veces son mezclas, son combinaciones de diferentes metales, latones y un montón de cosas que no manejamos, pero al final, al fin y al cabo, son metales. Si le echamos ácido muriático, o por fuera o por dentro, por fuera la vamos a corroer y por dentro la vamos a despintar. Y fíjese qué dueño nos va a querer pagar si nosotros le hemos malogrado. Igual con los lavaderos, como son metálicos, los lavaderos de cocina, la mayoría son metálicos, no todos. Entonces, si le cae el ácido muriático y los despintamos, entonces podríamos ir por lana y salir trasquilados. O sea, no cobrar el día y encima nos quieran cobrar el haber haber deteriorado un aparato de la casa del cliente, ¿no? Entonces, todo esto, como forma parte del mantenimiento correctivo, lo tenemos que mencionar, porque la idea de Paco es esto, ¿no? Aprende ahora y utilízalo mañana. Pero si no le decimos los problemas que pueden haber, ¿cuántos se habrán enfrentado a ese problema y han tenido que asumir las consecuencias? Le digo esto porque no hace poco, para serle sincero, hace unos 6 meses, me comentó un gafitero que había pasado eso, ¿no? Entonces, había malogrado y al final de cuentas, cuando le estaban pagando, se dieron cuenta, le dije un ratito, no, usted no sale de acá, usted me devuelve la plata y aparte le retuvieron el maletín de herramientas. ¿Por qué? Porque según el dueño, lo que le iba a pagar era la mitad de lo que costaba su lavadero de cocina. Pues la persona me contó esto muy contristado y la verdad que da pena, ¿no? Pero ya ahora que lo sabemos, no vamos a hacerlo. Vamos a hablar ahora de otro elemento que también sale en todos los videos, ¿no? Ese es, como decía un comentarista deportivo de hace tiempo, Roberto Martínez Morosini, es la vedette del partido, es la número 5, a la redonda le decía, a la pelota, ¿no? Es la soda cáustica, conocida como hidróxido de sodio, ¿no? Esta soda cáustica tiene algo que la hace particular y tenemos que tener cuidado. La soda cáustica tiene algo que se llama ¿cómo podrías? Reacción exotérmica. A veces se me van los términos, ¿no? Reacción exotérmica. ¿Qué es una reacción exotérmica? Es una reacción que cuando se juntan o un sólido, un líquido o dos elementos químicos elevan la temperatura. Por ejemplo, cuando usted llena sus columnas, también hay una reacción exotérmica. Usted desencofre una columna y por más que sea invierno, usted le saca la madera o le saca el encofrado metálico, si es que lo hubiera, y usted le pone la mano y está caliente, y en verano mucho más caliente. Nosotros cuando hicimos la investigación sobre cómo se comporta el PVC en los encofrados metálicos,
nos dimos con la sorpresa de que esta reacción exotérmica en el concreto puede llegar hasta 40 grados, nos decían, ¿no? Y en verano puede superar los 40 grados. Y ahora que el calentamiento global se ha hecho evidente, le digo porque estoy haciendo un estudio con respecto a los rayos UV, cómo afectan a las tuberías de PVC y a las de polietileno sobre todo. Es alarmante, preocupante cómo la radiación solar y más que todo los rayos UV se han disparado, o sea, entran ahora en mayor proporción. Entonces, el concreto, el mortero, también tienen esta reacción exotérmica. Pero vamos a dirigirnos ahora, como estamos en operación y mantenimiento, vamos a dirigirnos ahora a la parte de las tuberías, ¿no? La soda cáustica, conocida químicamente como hidróxido de sodio, se utiliza. He hecho varios ensayos para desatorar, es muy efectiva, tiende a deshacer los elementos, por ejemplo, en la cocina, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también en los lavaderos de baño, en las duchas. ¿Por qué? Porque la soda cáustica, como vamos a ver más adelante, comienza a levantar la temperatura dependiendo de qué tipo de agua leche, o sea, o a qué temperatura de agua leche. Tenemos una temperatura ambiente, que es la que sale del caño. En invierno está entre 18 y 19. En verano ahorita está llegando a 22, a 23. Esa es la temperatura ambiente que sale de un caño. Podemos hablar de otra temperatura del agua, pues un agua tibia, entre 40 y 45 grados. Estamos hablando del agua caliente, que bordea los 100 grados centígrados. Vamos a ver cómo se comporta pues esta soda cáustica y sobre todo tener en cuenta cómo afecta la tubería de PVC. Y acá tenemos el comportamiento del hidróxido de sodio, porque nosotros siempre damos una recomendación y acá está la tabla de resistencia química. El hidróxido de sodio, cuando quieran buscar soda cáustica, buscan soda cáustica, casi nunca la van a encontrar. Pero si buscan hidróxido de sodio, van a ver acá. A ver, vamos a hacerle un agrandamiento a la pantalla. Acá está. Hidróxido de sodio, que no es otra cosa que la soda cáustica. ¿Cuál es su comportamiento frente al PVC? Excelente. Excelente. ¿Pero por qué hay dos excelentes? Porque a 20 grados y a 60 grados. Fíjese, el PVC bien formulado, siempre pongo el énfasis, bien formulado. Cuando comenzamos a ver a supuestos benefactores, productores que nos venden la tubería barata diciendo, no, mira, ese tiene solamente publicidad, mira que yo soy lo mismo que él. ¿Y por qué vende más barato? O sea, está como los políticos que nos quieren mucho y se desangran por nosotros. Hay que dudar cuando tenemos a comerciantes que la quieren pegar de políticos y se desangran por nosotros porque nos dan un producto de la misma calidad, pero cuesta menos. Eso realmente hay que dudar, ¿no? Entonces, ¿y por qué le digo esto? Porque miren, acá el hidróxido de sodio está hablando de dos temperaturas, de 20 grados y 60 grados. Ahora, nosotros decimos, tú puedes hacer tus ensayos hasta 80 grados. Y si llegara a 100 grados, como tiene una resistencia cercana de 100 a 80, realmente si es el primer, segundo, tercer atoro, realmente no te va a causar problemas de despegue, ¿no? O de ablandamiento, ¿no? Porque es fuerte hasta esa temperatura. Pero si nosotros tenemos un tipo de tubería barata, un tipo de tubería que no reúne las condiciones, es probable que hasta el hidróxido de sodio o la soda cáustica, solamente la soda cáustica ya te cause problema. Ahora, el PVC resistente a la soda cáustica, ahí está la respuesta. Excelente a 20 grados y excelente a 60 grados. Seguimos entonces. La soda cáustica en contacto con el agua eleva su temperatura. A eso se le llama reacción exotérmica. Y comienzo a utilizar, no se sientan mal. No es que estén presumiendo ni siendo ahora tienen otro tipo. Claro, porque ahora nos estamos convirtiendo en sanitaristas, cuidamos el agua y nosotros cada día nos estamos evaluando y cada día vemos que nuestro vocabulario y nuestro conocimiento aumenta, nuestro nivel también aumenta. Por eso cuando alguien me dice, ¿y cuánto cobro? Lo que tú crees que vale.
Lo que tú creas que vale, cobra. Porque nadie nos va a poner los precios, porque para eso están las capacitaciones, los ensayos y los trabajos que hacemos. Entonces, la reacción exotérmica siempre se va a dar cuando tengamos soda cáustica. Entonces, acá viene el primer ensayo hecho, ¿no? Entonces, bueno, 250 gramos mililitros de agua, o sea, casi un cuarto de litro. Acá están la cantidad de gramos de soda cáustica que se le echó. Primero comenzamos a probar el agua. Estaba en ese día 28.2 temperatura ambiente. La soda cáustica en contacto con el agua eleva su temperatura. Ya sabemos que eso se le llama reacción exotérmica. Pero miren, a temperatura ambiente, amigos, a temperatura ambiente y con esto controlado, tanto el agua como el hidróxido de sodio, la soda cáustica, de 28 pasó a 85. Fíjense, 85 que ya es respetable. Si no es una tubería que soporte, tenga el ensayo aprobado de temperatura de ablandamiento vical y tiene un pegamento barato, podríamos darle más problemas que soluciones al que me están diciendo desatora mi lavadero de cocina, mi lavadero de plato, mi lavadero de baño, mi ducha. Ya estamos ahí. Con una tubería Papco ahí, y tenemos que hacer la mención para qué. No es que este es un comercial de Papco, no. Te digo para que te dé confianza. Si tú instalaste Papco, le echas con confianza la temperatura. Y si no da, puedes pasar al siguiente, a la siguiente temperatura, es el agua tibia. Nuevamente, ya no echamos agua del caño, sino ahora la calentamos. Hemos calentado a 42.2 grados centígrados. Tenemos la misma cantidad, 250 mililitros de agua. Le echamos los 118 gramos de soda cáustica para tener los parámetros controlados. Y ahora vemos que de 42 se nos disparó hasta 105. He hecho varios ensayos, no es que se me ocurra y decir, en Papco hemos hecho, y digo hemos hecho porque a cada uno se nos asigna diferentes labores. Somos del mismo departamento técnico, pero uno investiga una cosa, otro investiga otra cosa, y por eso le digo he hecho, pero en realidad quien lo hace es el departamento técnico con el aval y la economía cubierta por Papco, ¿no? Entonces se me fue a 100. Con 105 yo puedo decir que ya he hecho y he desatorado pelos, he desatorado la masa que se puede poner en un lavadero la masía que se forma en un lavadero de baño, porque es el jabón más el pelo forman unas masías que se van adhiriendo hacia la tubería, y como pasan 4, 5, 6, 7 años, 10 años, entonces hasta que forman un tapón que los puede, a esa temperatura y con el hidróxido de sodio, he hecho los ensayos y no hay problema. No hay problema nuevamente con la tubería Papco. ¿Por qué? Porque los 80, 85 grados que a veces que llegamos, como esto es algo eventual, no es que va a ser continuo el agua 105, podemos desatorar sin dañar las tuberías, sin deformarlas y sobre todo sin que haya fuga. Porque cuando uno lo desatora, si es un baño, si es una lavadero de cocina, ahí tengo un codo, llega hacia el piso, tiene otro codo, entonces ahí hay pegamentos, hay accesorios, entonces la idea es que todo el sistema se mantenga igual. Nosotros, ahora, si decimos, oye, pero si yo no sé, bueno, si no lo sabes, no te arriesgues, porque puedes ir por lana y salir trasquilado, porque qué tal si la tubería es Chavo el 8, que está hecha con un 20% de resina virgen, está hecha con un 60% de carbonato de calcio, que es una carga, es un relleno como si fuera arena gruesa o arena fina. Cuando tengo un mortero, no tengo cemento, pero le echo más arena, sí, sigue siendo el mortero, pero un mortero pobrísimo. No tengo material reciclado y le meto 105 y encima le metí un pegamento barato, entonces cuando comience a fugar y me llamen, maestro, usted me desatoró el desagüe, mire, y ahora tengo fuga por todos lados. Entonces de repente hasta nos retengan el sueldo, como hicieron con este muchacho, le retuvieron el sueldo y se quedaron con sus cosas hasta que él pudo ir, pagar el resto y retirar sus herramientas, ¿no? Porque son sus herramientas de trabajo. No queremos pasar por esto.
Ahora, ¿pero por qué hablas esto en operación y mantenimiento? Porque tenemos que hablar nuestra realidad. Porque muchas veces no toman conciencia y dicen, yo lo hago. Recién cuando les pasa, están llamando, profe, ¿qué pasa? Miren, nos cuentan sus historias, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a esto. Ahora vámonos al punto más crucial, y aquí ya no lo recomendamos. Es el tema de con agua más ya casi caliente, a 67.9, como pueden ver acá, 67.9, y me llegó a 112, y no pude seguir pudiendo, porque la cantidad de gas que salió con todo y máscara me comenzó a afectar, y de hecho que llega más, pero no quise exagerar y poner lo que yo había solamente podido tomar foto, 112, con 112, y es muy probable que llegara a 120, ya cualquier PVC se ablanda y voy a tener problemas. Por eso cuando veo los videos que dicen, y échale agua caliente, y el último que vi que me horrorizó, por decirlo así, decía, el agua hirviendo, échaselo, y si no te da en la primera, échale la segunda tetera, la segunda olla. Y yo decía, ¿qué es esto? De repente no es para este país, porque puede ser que en otros países, como los espesores son mayores, si no, busquen los manuales de Colombia, busquen los manuales de Argentina, sin irnos a Europa, sin irnos a Estados Unidos, busquen a nuestro vecino latinoamericano sus manuales, van a ver que sus espesores son mucho mayor que lo de nosotros. Y segundo, la formulación, también las normas son más exigentes que las nuestras. Entonces puede ser que ellos, estos videos sean pues para otros países, y nosotros escuchamos la persona que escuche, no, si lo dicen ahí y lo han hecho y no pasa nada, correcto, pero nuestra norma no es tan exigente, la norma peruana no es tan exigente como la norma de otros países, ¿no? Entonces, esto ya no lo recomiendo. Entonces, la idea es que, ¿por qué? Porque nosotros hacemos ensayo y sabemos que con esto ya tendrías problemas. Puede ser que el cliente no se dé cuenta, pero cuando se dé cuenta va a ser tu último cliente que visite, porque nunca te va a volver a llamar, ¿no? Y bueno, sería que te llamara por lo menos para quejarse, ¿no? Y tú te enteres de por qué ya no te llama, ya no utiliza tu servicio. La mayoría no llama, como dice, se resigna, cambia de gafitero, y el gafitero que viene habla pestes de ti, que se no sabía nada, entonces, y sin embargo, de repente tú eres más calificado que él, pero aprovecha la situación de que no te has calificado para operación y mantenimiento. Entonces, esta última, en el caso de PAPCO, nuevamente quiero ser enfático, en el caso de PAPCO, agua fría, agua a temperatura ambiente y agua tibia. Ni siquiera esta te la recomendamos. Hice el ensayo con tubería de agua, que es mucho más de mayor espesor, la ablandó. Y la tubería de desagüe tiene menor espesor. Si ya nosotros con 105 podemos desatorar, ¿para qué llegar a 112, a 120? No tiene sentido. Entonces, de acá haciendo los ensayos, como le digo, por eso no pude seguir. Miren, acá lo que le decía, ¿no? Una tubería de media pulgada que tiene mucho más espesor, ¿no? 2.9, era una tubería roscada. Miren cómo se hace cuando lo metí en la soda cáustica con agua caliente. Y esta es una tubería mucho más gruesa y por su diámetro tiene mucho más resistencia, porque media pulgada, si yo lo estiro hasta 4, va a tener una resistencia mucho menor. Pero miren lo que hace. Entonces, si ya sabemos lo que hace, ¿para qué exigir más, no? Entonces, por eso, tener en cuenta que si bien es cierto, el Internet, el YouTube tienen herramientas, a veces dicen cosas muy interesantes, cosas que están normales, a veces hay muchos empíricos que se meten, no son ni siquiera de la especialidad, son muy curiosos, tienen mucha iniciativa, pero ni siquiera conocen nuestro país. Entonces, no pueden saber a qué rubro nos dedicamos y cuáles son nuestras fortalezas y nuestras falencias. Como nosotros vivimos en este país, el que está disertando ahorita tiene 62 años viviendo en este país y tiene más de 40 años dedicados en la construcción, sí sé y puedo mencionarle, es más, contamos con el aval de PAPCO que hace posible que estos ensayos se lleven a cabo, porque estar dedicado a los ensayos y recibir un sueldo
es gracias a PAPCO, ¿no? Entonces, seguimos ahí. Es la soda cáustica en contacto con el agua eleva su temperatura, se llama reacción, ya lo sabemos. Dice la temperatura que se origina por la reacción exotérmica y la soda cáustica no baja de inmediato. Ese es otro tema, eso es otro tema, que también me tocó hacerlo en los ensayos. Usted tiene una reacción y quizás eso sea la más peligrosa. Más peligrosa en sentido de que si yo estoy con agua tibia o agua tibia, ¿no? A 42, como habíamos visto, y se eleva a 112, no crea que se eleva y ya se va nuevamente a temperatura ambiente, ¿no? Me ha tocado estar hasta, como dice acá, hasta media hora, esperando media hora hasta que baje a 83.5, ¿no? Y de ahí tengo que seguir esperando. Entonces, todo ese tiempo sigue ablandando. Acuérdense que el PVC, y no solamente el PVC, porque algunos dicen, no, pero entonces hay que poner polipropileno. Acuérdense que el PVC, el CPVC, el polipropileno, el polietileno, son termoplásticos. ¿Y qué son termoplásticos? Polímeros muy sensibles a la temperatura. Más sensibles que el PVC a la temperatura es el polipropileno y el polietileno. Ahora que estamos entrando más a la investigación, estamos comprando normas, acabo de venir de Moquegua, de una obra grande en polietileno, que hay muchas novedades, quizás una de las próximas novedades sea pruebas hidráulicas en tuberías de polietileno. En el Perú, nuevamente se ha instaurado, se ha puesto a la tubería de polietileno por encima de la PVC. La empresa más grande, la empresa prestadora de servicios más grande del Perú, quitó al PVC y ha puesto al polietileno. Las empresas chicas de provincias también han seguido, pero piensan que tienen las mismas características del PVC y le están aplicando las pruebas hidráulicas igual al PVC, que estamos teniendo como consecuencia. Este último viaje lo hice porque por un colapso de las tuberías, porque le aplicaron el mismo método de prueba hidráulica al polietileno que al PVC. Como consecuencia, tubería estallada. Y no es la primera vez. El año pasado, entre septiembre y octubre, viajé a Tocache, otra provincia de San Martín, Tarapoto, igualito, le aplicaron el mismo sistema. También reventó. Entonces, es interesante que nos vayamos enterando para que no equivoquémonos los materiales. Cada uno tiene sus propiedades y las tenemos que respetar. Y también cada uno tiene su segmento. Por ejemplo, una cosa son las tuberías para gravedad, que son las de alcantarillado de desagüe, y las otras son para presión. Entonces, esto le va a pasar a cualquier tubería, ¿ya? Hay otro detalle que fíjense que es interesante, y ya con esta parte terminamos, para que ustedes puedan hacer sus labores, mañana continuamos. Es un fenómeno, así como la soda cáustica tiene una reacción química frente al agua, que es la reacción exotérmica o la reacción de temperatura física sería. La relación de temperatura aumenta, tiene una reacción exotérmica, también tiene otro tipo de reacción. Por eso que ahora digo, la soda cáustica, traten de no desatorar lavaderos de cocina. Es más efectivo en lavaderos de baño, en duchas. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Si al final de cuentas tengo una trampa, ¿no? Y la va a desatorar y llega a una temperatura tal. Y las trampas me están diciendo que las de PAPCO pueden soportar eventualmente hasta 105, eventualmente, circunstancialmente y muy rápidamente, ¿no? No es que también todos los días va a pasar agua a 105 y no, ni 80 aguanta, no, es todos los días pasando. Eventualmente las va a aguantar solamente para el desator. Pero acá viene un tema bastante delicado y que nosotros tenemos que trabajar como cuidadores del agua. Acuérdense que nos dicen instaladores sanitarios y no somos paramédicos, no ayudamos para nada a la medicina, aparentemente, pero tenemos que ver mucho con la salud. Mucho, es muy estrecha nuestra relación con la salud. Y nosotros hacemos un buen trabajo, estamos cuidando la salud nuestra y la de nuestros usuarios final. Y es que en los lavaderos de cocina hay algo especial que no hacemos en el lavadero de baño, el lavabo que llamamos, donde nos lavamos la cara, las manos, o en la ducha, en la trampa de la ducha, no lo hacemos. Y es el vertido de aceite.
el aceite que nuestros amos de casa, nosotros mismos, freímos un pollo broster que tan rico es, y el resto del aceite quemado se vierte. Y es un veneno, y que en la próxima clase que viene vamos a darle bastante énfasis al reciclado del agua, porque también tiene que ver que si nosotros no cuidamos el planeta donde vivimos, por más sanitarista y por más trabajo que tengamos, el planeta se está echando a perder. Entonces, hay muchas costumbres de echar el aceite quemado, el aceite reciclado, al desagüe. No vamos a hablar todavía en la parte ambiental, vamos a hablar de operación y mantenimiento. Si yo tengo una trampa muy saturada con lo que hay dentro de esa trampa, como ustedes lo pueden, vamos a hacerle un acercamiento final ya para terminar la capacitación. Miren, si le hacemos un acercamiento, entonces hay elementos, si ya está esto todo remojado con aceite y yo le echo soda cáustica, ¿sabe qué va a pasar? Un fenómeno que se llama saponificación. Me gustaría que ustedes vean si en algún momento vamos a tener los ensayos presenciales, llevarles los restos que he sacado de las trampas. Es asqueroso lo que he sacado, pero bueno, ustedes también trabajan en esto y están acostumbrados a ver, entonces no hay ningún problema. Es como si un médico se horrorizara de ver sangre o de ver bilis. Ustedes están acostumbrados, igual que yo, de ver lo que se puede sacar de una trampa. Si ustedes echaran soda cáustica, y en la mayoría de los casos, la mayoría de gente no recicla, porque no hay donde echar el aceite. En algunos municipios de Europa hay tachos para echar el aceite reciclado. Nosotros, ¿dónde lo echamos? No hay. Entonces decimos, el lavadero de platos, porque ahí es donde nadie va a ir al lavadero del baño, al lavabo donde se lava la cara, ni a la ducha echar el aceite, se echa en el lavadero. Y si usted echan la soda cáustica para desatorar, hay una reacción que se llama la saponificación. La soda cáustica en contacto con el aceite y con los demás elementos forma una masía, un tapón, que eso sí no lo saca nadie. En lugar de destapar, ahí termina de hacer tremendo tapón y no lo saca nadie, a menos que saque la trampa y a veces de repente no la pueda limpiar y tenga que poner otra trampa. Se le va a dificultar terriblemente. Oye, pero mira, está caliente, pero el proceso es saponificación que hace que se forme una masía cuando se junta el hidróxido de sodio y el aceite de cocina más los otros elementos, un tapón que no lo saca nadie. Entonces, amigos, es interesante, nosotros realmente han pasado muchos años, por lo menos para mí, y es un placer seguir, aunque a veces con algunos peligros, pero es un placer seguir experimentando, seguir haciendo ensayos, y sobre todo, para una vez de tener los resultados, poder decírselo a ustedes, y que no les pase, y ustedes sean unos sanitaristas. Ya no hay que llamarnos grafiteros, porque no trabajamos con gas. Tampoco nos llamemos plomero, porque ya casi no hay tuberías con plomo. También vamos a hablar del plomo, pero el plomo presente en las tuberías, no el plomo como tubería en sí, ¿no? Hay un elemento, los estabilizadores de temperatura en el PVC se hacen de diferentes materiales, como puede ser el calcio zinc, puede ser el plomo, puede ser el estaño. En el caso de PAP utiliza el estaño, pero las tuberías que ustedes ven en el mercado, muchas de ellas están con plomo. Entonces también vamos a hablar un poquito de plomo en operación y mantenimiento, pero esto sería lo que nosotros podríamos obtener si mezclamos el hidróxido de sodio. Entonces, como conclusión, no utilices, de acuerdo a nuestras costumbres sanitarias que tenemos, a nuestra cultura sanitaria, donde el 95% echa los aceites al desagüe, querer desatorar un desagüe que tiene una masa aceitosa muy grande con soda cáustica, nos va a traer más problemas. ¿Dónde utilizar el hidróxido de sodio, la soda cáustica? En duchas o en lavaderos de platos. Con estos estimados damos término a esta primera parte de nuestra capacitación, operación y mantenimiento, parte 1, que es sistemas por gravedad. Ha sido un gusto. Mañana, Dios mediante, nos estaremos volviendo a ver para seguir con la segunda parte.